Okay. Ladies and gentlemen, thank you for joining Señores y us. señoras, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta sección sobre el liderazgo gubernamental para lograr la transición. Esta conferencia por Climate Initiative está centrada en la transición ecológica. Tenemos un trabajo arduo que hacer para hacer que nuestras economías y nuestras sociedades sean sostenibles para el beneficio de todos, lo que significa que sea inclusivo, saludable. Tenemos que invertir mucho más que en el pasado, energía limpia, transporte sin contaminación. Tenemos que resolver los problemas de la transición industrial, que incluye el desarrollo urbano para limpiar nuestras ciudades y que sean más ecológicas de ahora en adelante. Esta sesión tiene oradores fantásticos. Antes de empezar, existe una opción en la aplicación de la conferencia de web donde los participantes pueden hacer preguntas y respuestas. Utilicen este recurso y responderemos las preguntas. Hay interpretación simultánea en chino, ruso, español, japonés y portugués. Busquen el botón de lengua. Todo está grabado y posteriormente estas secciones van a estar disponibles para información pública. Pueden enviar tweets y existe hashtag CVR Conference para enviar como gracias a los patrocinadores que han hecho posible esta conferencia. Sin ellos no somos nada. Son organizaciones que están todas comprometidas a financiar la transición de una forma u otra, ya sea inversionistas como Amundi Gestión de Bienes o BNP Paribas, gracias a JP Morgan, HSBC, Credit Suisse and the Luxembourg Green Exchange. Y también hay otros patrocinadores en Kazajstán, BBVA, Desconuri Alex. Sin ustedes no hubiésemos podido hacer esto. Agradecemos muchísimo su apoyo continuo. En esta sección tenemos a Fiona Rand, que es la directora de Principios de Inversión Responsable. Ella nos va a hablar en detalle. Esto es por encima de cualquier economía, más de 80 trillones de dólares. Tenemos a Mark Spock, que es el director de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea. Tenemos también una inclinación en Europa a tener títulos largos. Mark va a hablar sobre el trabajo increíble que ha estado realizando y la Comisión y el trabajo en los planes de transición de la Unión Europea. Después nos va a socializar el gobernador del estado del agua en Nigeria, quien es gerente de un estado de 20 millones de personas y se espera más de 100 millones de habitantes al final del siglo. Lagos tiene retos y tenemos a Hiromichi Mizuno, asesor especial del Ministerio de Economía, Comercio e Industria japonesa, y también él presentó las primeras guías del gobierno. También es el oficial principal de GPIF, que es el fondo de inversiones de pensiones del gobierno japonés, el más grande del mundo, y Aparicio, de la Oficina de Cambio Climático, representando al gobierno español, y Teresa Rivera, la ministerio, desafortunadamente está en una reunión del gabinete. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora le doy la palabra a Fiona. Tiene la palabra, Fiona. Muchas gracias, Sean, y le felicito en sus palabras. Quiero comenzar a hablar de la transición que conjuntamente con el COVID-19, la transición a una economía de emisiones cero, se mencionó en su introducción, que tenemos
3.000 signatorios que representan 100.000 millones de valores. Los inversionistas son críticos para la transición. Creo que sin el sector financiero no vamos a tener ningún cambio en la transición y no va a ocurrir este cambio como se requiere. Los inversionistas en nuestra base están trabajando en algunas de participación corporativa, inversiones en nuevas tecnologías, divulgación y nuevas normas y políticas con el gobierno. Voy a hablar sobre el proceso de participación corporativa. Uno de los aspectos centrales o de los líderes principales es los accionistas principales que tenemos. Tenemos el poder y tenemos que aprovecharnos de este poder. Hace 3 años atrás formamos Acción Climática 100 más. Es el grupo más grande inversionista que se ha creado sobre cualquier 450 inversionistas, 45 trillones de activos en inversión, 61 compañías de sectores difíciles de reducir las emisiones de carbono y las primeras compañías de alcanzar 0 emisiones en el 2500 con indicadores. Tenemos también la gobernanza. Queremos saber qué medida y apoyo se está tomando, qué están pensando, cómo están planificando la transición en sus organizaciones, y pedimos también que presenten informes y divulgación para que los inversionistas tengan la información necesaria para entender qué tipo de medidas están tomando las compañías para abordar la transición. Este proceso de participación está comenzando a tener éxito. Rápidamente quiero mencionar éxitos recientes sobre acción climática más de 100, la actualización de nuestras ambiciones. Es la transición más ambiciosa de cualquier compañía. Quizá no sea perfecta, pero establece un plan a medio plazo hasta el 2030 integral que incluye inversiones de recuperación, 40 veces una reducción de la producción, no exploración en nuevos países, reducciones de 30 a 35 de las emisiones en 30 a 35%. Tiene 17.5 activos, millones de activos. Climate Action 100 Plus está actuando con esas corporaciones grandes, no solamente en países desarrollados, sino también a nivel mundial. En la India se anunció recientemente que en el 2035 quieren alcanzar emisiones neto cero. Es uno de los primeros compromisos de emisiones neto cero de Climate Action 100 Plus. En su anuncio, el plan era reemplazar combustibles fósiles en transporte por electricidad con el uso de la tecnología y usar petroquímicos y edificaciones modernas. También una compañía nacional de México de petróleo, cuya propiedad es del gobierno y forma parte de 100%. Y esto muestra el deseo creciente de los emisores de bonos, del deseo que tienen de emitir bonos ecológicos. Más compañías se están comprometiendo a emisiones cero, especialmente en Europa, pero no es limitado solo a Europa. En la parte de inversiones, los inversionistas no solo están pidiendo a las compañías objetivos net zero. En septiembre lanzamos la alianza de alcanzar las emisiones cero netas y tenemos ya varios, más de 30 que se han comprometido a emisiones neto cero en el 2030. Esto incluye a esa NASA y esto realmente es un trabajo
innovador no se ha hecho anteriormente. Actualmente los miembros de la organización han estado considerando reducir las emisiones de carbono en el 2025 de su cartera de activos y están desarrollando trabajos para reducir y eliminar las emisiones de carbono y en un porcentaje de la inversión de su cartera de activos. Esto será discutido en un proceso de consulta en octubre y los individuales serán publicados el 2020-2021. No solamente del objetivo de 2050, sino también los otros objetivos que tenemos que alcanzar anteriormente y cómo llegamos ahí. Bajo esta alianza tenemos que financiar la transición y en julio, por ejemplo, estamos terminando nuestro documento de estrategia y vamos a identificar las inversiones que necesitan buscar soluciones climáticas y comenzar a tener debates con los gerentes de activos para ver cómo esta finanza puede establecer. Si hablo de divulgación y de información sobre el clima, queremos incrementar la responsabilidad de los inversionistas, que significa ser miembro de este programa, incluyen requerimientos más rigurosos. Va a ser obligatorio que se informe y se divulgue sobre las estrategias gubernamentales y también informes sobre los resultados de sostenibilidad, no solamente sobre los procesos, sino también cuáles son los resultados de sus inversiones. Este año tenemos un incremento 3 veces más en inversiones. Esto es primeramente el resultado de que estamos haciendo los informes sobre el clima algo obligatorio. Aunque está aumentando, eso necesariamente no significa que es una señal en la práctica de inversión. Muchos inversionistas están al inicio del viaje. Tenemos que poner los inversionistas como una especie de escala, o solo 2%. Solo 2% tienen un sistema de informe en la parte superior. Hay que ir en la dirección de tener más divulgación y más informes en los procesos. Y la última, los inversionistas también están participando y actuando con los gobiernos, interactuando. A pesar de todo el trabajo destacado, es difícil decir que como inversionista usted puede alcanzar emisiones cero netas sin los cambios en las compañías, pero también sin hacer cambios en las normativas gubernamentales. Sé que muchos han escuchado a Mark Fulton cuando habló anteriormente, cuando presentó la respuesta inevitable. Claramente lo que decimos es que mientras más nos esperemos, más interrupción en los cambios habrá, y esto afectará y tendrá un impacto en todos nosotros, pero específicamente en los mercados financieros. Si a través del trabajo de IPR incitamos a los inversionistas a actuar, también a los gobiernos. En Inglaterra tenemos el objetivo de alcanzar el objetivo de neto cero, pero necesitamos normas y políticas firmes y una dirección clara de los gobiernos a nivel mundial si queremos que llegue a nosotros la inversión privada. Voy a hablar de las etiquetas de medidas de eficiencia energética, introducirlas, incluyendo en las casas, en los negocios, cambios en las prácticas de la agricultura, inversión en la captura y el almacenamiento de carbono, soluciones basadas en la naturaleza, reforestación. Entonces, para concluir, hay que hacer mucho más, pero los gobiernos necesitan continuar con este proceso para establecer más normas y políticas para darle seguridad a los inversionistas y hacer un proceso de seguimiento para ver si son buenas las intenciones o no de los compromisos
la Comunidad Europea debe de crear por 125, usar la taxonomía de la Unión Europea como guía y proporcionar un paquete de medidas integral en los miembros de Estado a nivel de la Unidad Europea, y necesitamos que otros países también continúen con este programa. Gracias, Fiona, por esas palabras. Fiona, le ha dado la palabra a usted, Martín. Muchas gracias, Sean y Jana, por la introducción. Muchas gracias, Sean, por aceptarme participar en la conferencia. Y muchas gracias por todo su trabajo fabuloso y sus contribuciones a la agenda de la Comisión Europea. Me pregunto cuál es el papel de los agentes. Lo primero es establecer claridad sobre el objetivo. Para la Comisión Europea hemos sido muy claros de que es una prioridad para la comunidad europea. Nuestros objetivos son ambiciosos. Queremos tener neutralidad en el 2050 sobre el clima. Queremos incrementar el objetivo del 2030 porque los actuales no son lo suficientemente altos. El segundo papel para los que establecen la política es proporcionar al sector financiero los instrumentos adecuados. Tenemos una agenda ambiciosa en Europa durante los últimos años. Y finalmente, quiero hablar sobre lo que habló. Nuestra función también es trabajar con el sector, como tal, no solo con el sector financiero, sino también corporativo, y interactuar con el éxito de esta agenda. Depende de tener una buena asociación entre el sector privado y el sector. Tenemos otras organizaciones que han contribuido a este diálogo. Mencioné que comenzamos a trabajar en este proyecto hace 2 años y medio atrás, y Sean, usted recuerda que usted fue como el que inició en este grupo de expertos y recomendó una agenda importante para la Unidad Europea, y es realmente presente. La primera es tenemos 20 lenguas en la Unión Europea, es más complicado. Estaba diciendo que hay 3 objetivos principales de nuestra agenda integral, que es muy vinculado al proceso de transición. El primero es reorientar los flujos de capitales, el sector público y el sector privado, y los flujos de capitales deben estar más orientados a inversión sostenible. La inversión necesita, hemos estimado que la inversión es enorme y el sector privado solo no puede resolver esta situación. El segundo objetivo es asegurarnos que el sector financiero está gestionando los riesgos de degradación y cambio climático y que tiene las herramientas correctas. Obviamente, que se han desarrollado herramientas adecuadas y legislación. Y el tercer objetivo es garantizar que existe transparencia suficiente no solo por el sector financiero, sino también por el sector corporativo, y que los gobiernos incorporan la sostenibilidad en la agenda a largo plazo de cómo opera el sector financiero. No voy a continuar con todos los detalles de esta agenda y este programa ambicioso, pero estoy orgulloso de decirles que a nivel europeo hemos acordado 3
proposiciones legislativas muy ambiciosas, una sobre la taxonomía, la segunda sobre la divulgación, presentación de informes y finalmente sobre los indicadores referentes al cambio climático. No solo nos hemos concentrado en acción legislativa, sino también hemos trabajado estrechamente con las industrias como tal, porque este programa es una agenda de facilitación y Sean, nuevamente usted y otros colegas han sido parte de este proceso para establecimos un grupo, el grupo de expertos técnicos de finanzas sostenibles que ayudó a la comisión con 5 trabajos innovadores, desarrollando primeramente el primer documento sobre la taxonomía para la mitigación del cambio climático de la Unión Europea, se terminó en marzo, y el segundo trabajo, el primer documento sobre la normativa de bonos ecológicos, que se puede utilizar no solo por el sector privado, sino también por el sector público. Entonces el grupo desarrolló propuestas concretas de incorporar las incorporaciones en ley y traer claridad corporativa sobre la información relevante que deben divulgar al sector financiero, y finalmente el grupo ha ayudado a la comisión sobre los detalles técnicos de los indicadores sobre el cambio. No voy a tratar los detalles, prometí hablar un poco más sobre la taxonomía. La taxonomía es central en nuestro programa, es la herramienta principal de esta estrategia. La taxonomía es un sistema de clasificación de sobre cuáles actividades económicas y proyectos contribuyen al cumplimiento de los objetivos del medio ambiente. Es una herramienta esencial que nos informa y nos dice cuánto se necesita más en términos de actuación para cumplir con los objetivos de salvaguardar el medio ambiente. Estamos hablando aquí de hacer una contribución sustancial para lograr los objetivos del grupo que tenemos, Fabián, y desarrolló la primera lista de actividades económicas sobre la mitigación y adaptación para cambio climático. Es un trabajo esencial, no solo para el sector privado, pero ahora en la unidad, en la Comisión Europea, en el contexto de recuperación, también estamos discutiendo internamente cómo esta herramienta puede ser utilizada en el sector privado, porque ha habido varios paquetes de estímulo público adoptados y debemos garantizar que los flujos del sector privado estén alineados. Ahora estamos en un momento especial. Hemos hecho la mayoría del trabajo que se esperaba que realizáramos del plan de acción, pero no debemos de dejar de trabajar. Tenemos que incrementar la ambición sobre el negocio ecológico en Europa y cómo la recuperación está cambiando el panorama de finanzas sostenibles, desafortunadamente por la crisis, pero estoy contento. En la Unión Europea no vemos esto como una especie de compensación. La recuperación rápida y la transición rápida a la sostenibilidad. Creemos que el programa ecológico de la Comisión Europea puede incrementar de modo significativo el tiempo también que se necesita para recuperarse de esta crisis. No estamos poniendo al lado la finanza sostenible y estas consideraciones, no las estamos dejando al contrario. En nuestro programa, la finanza sostenible será un líder principal de este proceso de recuperación. Por esta razón, la Comisión Europea y la Unión Europea ha presentado un conjunto de medidas integrales de los Estados miembros que están implementando, y el papel de finanza sostenible ha incrementado. Estamos cambiando también nuestra estructura interna de organización con atención especial a el uso de la taxonomía, de la normativa con referencia a bonos ecológicos, y a nivel político la confirmación de que esto guiará en términos de recuperación en la Comunidad Europea. En los últimos 2 minutos
Más tarde vamos a hablar sobre la recuperación y la transición. Esto es una agenda con implicaciones mundiales y globales enormes. Lo que quiero es, vamos al gobierno y después volvemos a usted. Gracias. So you have this huge population and you have this huge demography around, a future growth, given the demography of the very youthful population that it has. So in all of the contraptions around the challenges that face the city, there's still an enormous opportunity, that we need to also build, not even now for the future that we see. So when we came into government, about a year ago, a year and a month and a half, we came with a very robust, economic agenda, right? Which we tagged, as project teams, which is spelled THEMES,
you know, the first T in our agenda is how do we resolve traffic management and transportation, right? So if you're in a city where about 4 or 5 million people need to move from one part of the city to another and using only vehicular movement, then you know that there has to be a great opportunity for rail transportation that we're trying to build now, and water transportation, because Lagos in itself, 1/3 of it is surrounded by water. It's below the sea level, like you have in Netherlands, you know, in Amsterdam, is also below the sea level, right? So traffic management and transportation becomes a huge thing that we're looking at, and we're building 2 rail corridors right now. You know, I mean, the first option was to bring a diesel engine, but we said no. We certainly have to go for electric, you know, engine, and we need to also build power plants that will even compete with insufficient electricity that is not meeting the whole city. You know, so moving from traffic and transportation, which is very, very huge for us, is also to look at, you know, our health challenges, you know, and our environment. Like I said, we have 14,000 metric tons of waste that we generate on a daily basis. We're looking for opportunities to convert those wastes to energy, to fertilizer, to whatever it's organic waste that we can convert, you know, and we're teaching our people, you know, around ensuring that waste sorting becomes part of their life, so that it becomes a lot easier for us to do waste sorting, you know, and be able to convert those waste. Health is certainly a challenge. COVID-19 has explained to all of us in the country that we need to scale up our health infrastructure, right? I mean, I've got, in Lagos, for example, I've got 4,500 doctors in the UK alone. You know, I've got another 7,000 doctors in the US that have grown out of universities in Nigeria, right? But because of the level of the infrastructure that we have, they all are abroad, you know, needed to hike a living. But COVID-19 has also given us that opportunity to be able to have telemedicine with them during this pandemic, you know, open up, you know, internet where they can diagnose and they can speak to us. And also we've seen an opportunity where we need to scale up, you know, our infrastructure on the health side. On technology, which is the next E, you know, in our team's agenda, education and technology. How do we take our children, you know, that huge population that I said is about 65 to 70%, how do we ensure that they become real leaders for tomorrow? We're currently developing a 6,000 metropolitan fiber lane optics in the city of Lagos. So we want to have fiber internet in every school. We've got over 2,000 of those schools, more than the country of Ghana that we have in Lagos. You know, we're doing, you know, fiber connectivity in those schools. We're doing fiber connectivity in hospitals and in all government institutions. So that is some capability that we need to develop, you know, and be able to reach our people very, very quickly. You know, then we said that we need to make Lagos a real resilient 21st century economy. You know, how do we need to do that, right? We need to continue to up our skills in infrastructure, roads, housing, you know, various movements that can make life a lot more resilient and a lot more sustainable for the city. You know, everybody knows Nigeria as an entertainment hub for Africa. You know, after Nollywood, after Bollywood after Hollywood and Bollywood is Nollywood, which 70% of it actually sits in Lagos, right? So for us, that also becomes one of the economic agenda that we need to fix. And lastly, security is such an important component of our deliverables. You know, because of all of the issues around security in the whole country, we couldn't allow, you know, the center that where all the economic nerve system works to make it, you know, a secondary component. So security is important for us. And finally, good governance. You know, we want a government, you know, that is accountable, that is transparent, and that can hold itself up, you know, as compared to any economy in the world. So for me, you know, we see Lagos as a melting point of great opportunity, you know, in the whole of sub-Saharan Africa. You know, not only with the number of population that it has, not only with the potentials of economic that it sits in as a country, you know, but also because of the future of the population that we see and that demography of that population. You know, we have over 65% of our population under 35. So this is a huge population that is going to go. And I'm sure you know that Lagos also is a technological hub,
for Africa. 2-3 years ago, it used to be Cape Town, but we've since, taken over with the amount and level of direct investment that we have in SMEs and small startups, in telecoms, and in internet-related businesses. So in some sense, I listened to what Fiona said, and I listened to what Martin had said, using, the European Commission and all of it. But what I'm saying is, in all of that contraptions, COVID, internet connectivity has given Africa that opportunity, especially sub-Saharan Africa, that opportunity where we do not need to run very fast and leave us behind. We all need to stand toe to toe and look at where can we deploy this opportunity. For us, taking the lead around green bond, it's not just a way of life for us. We see it as a new transition. We see it as a new way where we see it as a new way where we can begin to build the future cities. We can begin to build sustainable finance, for the guys that are coming behind us. And we want to stand toe to toe, as much as possible with Europe, with America, and other parts of the world. And so I'm using this platform, for example, to say that, whilst we might have our issue challenges, we know that there's a right market in Lagos. There's a right market that we can sit with, right? And we're at the conference about a month ago where Sin and his teams, were talking to, has a real challenges, in transportation challenges, in infrastructure challenges, in environmental challenges. So it were available. We're ready, to mix whatever, policies or whatever, documents that Fiona and her team will be sending on to us. And this is where it can happen. The center of the entire sub-Saharan sits in this city. And we know that the So I'm just going to ask for Martin any questions of the governor before we lose him from your perspective, because I want to set up a meeting between DG DevCo and the governor as soon as possible, given those statements.
if it comes to that, that can make, you know, climate bonds, you know, green bonds part of our, you know, deliverables. You know, even if we need to have stronger regulations, you know, so that issues around, you know, sustainability, you know, issues, you know, around whatever it is that we need to cross, you know, it's new for us, but we're willing to learn the rope very, very fast and bring up regulations that can make it work both for our, I mean, international investors, you know, and I'm saying that we have a market that is right, you know, the city, the diversity that we have, given the age population, they understand what needs to be done and they're willing for it. Thank you. You're mute again. Sen. Sean, you're still on mute. No, you need to unmute. Thank you. I tell you, I'm going to go mad at this. Governor, thank you for joining us today. It's been a privilege to have you. I know you have to go to another meeting. So we'll now move on to Japan. We have Hiro Mizuno with us, who has had some, well, I have to say he's done some fantastic things in his time as CIO of the Japan GPIF, which is the world's largest pension fund, and is now today representing the Ministry of Economic Trade and Industry, which is the ministry that guided Japan's development in the 60s and 70s. It is the archetypal activist industrial ministry, which is exactly what we need to transform our economies going forward. Whether he's going to talk about that, I don't know, but Hiro, over to you. We're having trouble with audio. I'll ask you to unmute yourself. Let's see if that works. It's not working. Okay. Hiro, we're having trouble hearing you, I'm afraid. Hiromishi, we are sending you another link, okay? So you can rejoin the session. Hiro, we'll have to come back to you in a minute. And then we'll go to Valvanera next. And then once we've got audio confirmed, we'll come back to you. Zoom, folks, is supposed to be fantastic. It has been fantastic, but we've clearly still got some challenges to make it the perfect conference media. So thank you for your persistence. Valvanera, thank you for joining us. Spain has been very ambitious in its climate goals. We're keen to hear about how this is actually working in a very challenging economic environment, deeply challenging, but also Spain's role in the European Commission. You've been an activist voice supporting the EU Action Plan and other matters. I'm curious to see your perspective on that, please. Thank you very much, and a special regards for Vice President Rivera, that is not able to be here today, but is following us, and inspiring us. Thank you for the invitation to share our views on this panel on such a critical topic, leadership. And as you said, Sean, leadership while we are confronting a deep social, environmental, and economic crisis, and governments have the responsibility to work urgently on all of them. My first comment will be that for the government of Spain, it is clear that the answer to the three crises should be the same and consistent. We need to recover better by boldly facing the need for a more resilient world, resilient in a broadly sense, resilient from the social perspective, from the economic, and from the environmental perspective. So the recovery offers a new opportunity to all of us to do things in the right way. We need to be reliable to our citizens in order to get the economy again on go, and we also need to be reliable to our private sector and to our investors. So in that sense, the opportunity is huge, and we need to be consistent with our international and European commitments. So I think that from our perspective, the governments right now have a key role to play, but in a new environment and in a new paradigm. So we need to work in a different mood. We need to get engaged with all the different stakeholders, because the
urgency of the action, you know, it's very demanding. So we need to identify political priorities. I think that this is key. Political priorities that really are good for the environment and for the people, while discriminating against those with negative impacts is key right now. Here, the taxonomy, the work that the European Commission is putting in place will be very, very helpful, and it has already defined clearly what transition is. The question will be, you know, in the next phase of the implementation, when we walk the talk, if it is sufficient. So we need to work on probably on broadly, you know, aspects or in different aspects of this taxonomy. But I think that we have the work here, and we know exactly, you know, what is good and what is negative for our countries and for our society. In line with this first comment, we cannot replicate the mistakes of the past when we focus on the national responses on brown investments. I think that this lesson, you know, it's very worth right now in the period now we are facing. We need to secure future investments, and that is to avoid stranded assets to the decisions that we are taking to respond to the sanitary crisis of the COVID. And as a matter of principle, climate and environmental protection need to be put up front, not through a transformational approach to action in all the sectors. It's a multi-criteria approach from the political aspect, but also, you know, a multi-criteria approach, getting out of silos, no, and merge all the co-benefits of the different policies. So we have an important role to play in Spain, we have an important role to play in Japan, and we have an important role to play in all the countries. So 3 key dimensions are absolutely critical, I think, for the time being. Giving a clear direction of travel, you know, governments have the opportunity and have the responsibility to give clear political signals that stimulate action. Accelerating clean energy and infrastructure frameworks and rising climate ambition will be as part of our responsibility, so we cannot look at other issues. We need to right now, you know, prioritize that, giving clear direction of travel and political signals. We are in the year in which Paris asked for an update of the NDCs in line with the 1.5 goal, and Europe is working, as Martin said, in the impact assessment to set an ambitious target. We in Spain are of the position to support, you know, at least a 55% goal for Europe by 2030. And this is because not only of the environmental positive aspect that will bring us, it's also about social and economic co-benefits. If we think about safe of energy imports, or if we think about the competitiveness of our all industries or new value change for our industries, this goal, you know, will really be the motor to accelerate, you know, the investments and to accelerate the new industry that we need in Europe. Setting also accompanying policies that will be also a work to do within all the administration, the national ones and also the local ones, alongside with fiscal stimulus package to provide, you know, the micro signals will be also important to incentivize private sector investment and spending. And as we said at the beginning, joining forces with the private sector and within also the business sector, you know, will be crucial. We are especially focused this year or the last year in the financial sector because it's the key enabler for the transition. I think that government level need to promote policies that shift public but also private finance flows from carbon intensive towards low carbon and resilient policies. That is also one of the key pillars of our policy right now. I'm talking about green budgeting, sovereign green bonds, that we are working on that in Spain, about carbon pricing, about opening the scope of the ETS and phasing out fossil fuel subsidies. All are the ingredients of the good received for the financial sector. And also about financial regulation, that is also important in all government policies.
we need to mainstream climate in portfolios and ensure that we are ready to disclosure, but also to manage climate-related risk, and about economy and fiscal policies to facilitate the promotion of climate neutrality. So was what Fiona mentioned, is not only about disclosure, it's also about implementation, no? And be part of the solution. So with all these initial comments, Spain is also doing its part. We have been working very, very tough the last two years. There is an enormous challenge, and we try to turn it into a big opportunity for our country. So the first thing that we really achieve, and I think that is important to share with you, is that now this agenda, the agenda for the ecological transition, it's a state agenda. It's not only, you know, an agenda of the Ministry of the Environment, it's an agenda of all the governments. So it's not part of the one silo of our policies, is part of a huge political agenda that we are pushing right now to recover better and to preparing us for the future. It's not only empty words, we have several legal tools, and we have working hard, you know, to push at international level, at European level, you know, the big ambition as possible, because as I said at the beginning, we think that it will bring a lot of co-benefits. So the last 2 years, we have a comprehensive exercise, very, very open and very consultative with the society, to make sustainable as a pillar of all the political agenda of the government. Examples that would help, you know, in order to visualize, you know, the efforts that we have already achieved are many legal issues, but the main important ones, we have set an institutional framework through the Climate Change and Energy Transition Law. It's important to remark that the law raises climate targets and forces the investors to divest from fossil fuels. There are two important messages there. So the new law endorses concrete quantitative goals by 2030 that are in line with the 55% that we are pushing up in Brussels. And it also, you know, endorsed the climate neutrality by 20, or as far as possible, you know, by 2050, and a 1% renewable electricity system. So two important goals that will inspire and will focus the rest of the policies. It also guides action to integrate climate ambition into policy instruments. That means that when the different ministers start to propose new legislation, have to integrate the climate change ingredient in all of them. So that is an important step, you know, in our government also. New obligations to ensure that our financial and investor sector are prepared to participate in the sustainable international markets by demanding risk analysis for companies to issue an annual report assessing the financial impact of the risks associated with climate change, very similar to what France did, you know, in the law 3 years ago, providing also to the supervisions, the Bank of Spain and the rest of the stakeholders in Spain, a report on the assessment of the risk to the Spanish financial system arising from climate change, and most important, apply or make mandatory a climate goal to all these companies. We will like to incentivize them, but we also think that it's time for them to analyze and to define, you know, a climate goal in line with the 1.5 degrees. So you're asking corporations to actually define climate goals going forward? Yeah, we need to work with them, and we need to set, you know, all the sectoral trajectories that will come in the national integrated plan that we have already launched also and approved. So this we is have transition. This is transition. We need to land the law into the plans, and we have the national integrated energy and climate plan, as Martin asked to us, and we also have the national adaptation plan. So there we have all the sectoral trajectories to a decarbonized country by 2050. That means that
we have a map for all the investment, and we are trying to be very consistent with the Paris Agreement. We are working right now in a plan to integrate the taxonomy, not only to say that we are working with these ideas in order to say that all the investment and all the sectoral trajectories that we have already put on the legal framework, are aligned with the green taxonomy. And here, comes, a big question. When we analyze what is green, what is transition, and what is enable, there are things that are very clear, and we have no doubts, and there are other investments that we will be needed in this decade, and that will be designed, in a way that don't make an investment very, very unsustainable in the future, and it's not easy at all. So that's hold what that thought, Valvanera. And it's good to have all these tools to follow. We'll pick up that question. I now want to cut to Hiro, who hopefully his audio is working now from a Japanese, but I'm going to say, Martin, you must be thrilled with what you're hearing from Spain in terms of the action plan. We'll come back to his comments after Hiro. Hiro, go ahead. Great, thank you. Can you now? I think we're a go. All right, great. Thanks, Sean. Can you hear me now? Yes, at last. Great, finally, thanks. Well, first of all, it's congratulations for this big success. I mean, gathering all the financial players and also the government policymakers into this event. This is a great achievement. Este es un gran logro, la iniciativa, y siempre he dicho que la industria financiera y la comunidad inversionista tiene que ser más innovadora y creativa. Estamos entonces analizando su proyecto de transición y tenemos esperanza de que podamos abordar estas cuestiones utilizando habilidades financieras innovadoras. Antes de comenzar sobre el liderazgo gubernamental, que es el título de esta sección, necesito hablar sobre las leyes gubernamentales de mi función anterior. Yo era gerente de fondos de activos japoneses y las inversiones han cambiado y hemos tratado de ver cómo actualizamos la cartera de activos y cómo los proveedores de servicios se alinean con la estrategia de inversión a largo plazo, como se espera por el Acuerdo de París. En muchos casos es un proceso que encuentro difícil de alinear las actividades inversionistas nuestras completamente porque en los mercados de capital y la industria financiera todo está muy bien regulado. Entonces tengo más esperanza de que al ejercitar y juzgar comercialmente y también aplicar el sentido común en la inversión, entonces también hablaremos con las instituciones financieras y los gerentes de activos para que empujen su cartera de activos en la dirección a sostenibilidad para alinearnos con el Acuerdo de París, pero en muchos casos hemos visto la carencia de orientaciones por parte mundial y gobiernos nacionales que no tienen la normativa. Probablemente no necesito hablar sobre el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, que ha sido muy retador de los agentes de activos de pensión. Ha sido muy difícil para el sector privado
en cambiar y transformar su cartera de activos y sus actividades financieras para alinearlo con el Acuerdo de París sin el apoyo de los encargados de políticas globales y nacionales. He decidido aceptar la oferta de asesorar al Ministerio de Economía, Comercio e Industria y específicamente concentrarme en la innovación y promover. No sé si me están escuchando, pero lo escuchamos bien, Hiro. Entonces, los ministros de asesoría necesitamos tener colaboración entre los que establecen las políticas y el sector privado para controlar los mercados capitales globales de modo efectivo. Tengo que aceptar que hasta ahora el gobierno japonés y muy a menudo ha sido criticado, y acompañé al ministro Corizone, el Ministerio del Medio Ambiente, y él aceptó que hemos sido criticados por esa parte específica de nuestra política respecto al clima, pero al mismo tiempo tengo que decir que el gobierno japonés específicamente ha tomado la iniciativa hace 2 años atrás. Establecieron el grupo de trabajo TSD, que resultó en la normativa de TSD. Como usted está consciente, probablemente cuando ellos comenzaron a establecer ese grupo, probablemente teníamos tal vez 13 miembros a las recomendaciones. Ahora tenemos, creo, 290 miembros, casi 30 miembros, las corporativos japoneses, instituciones japonesas, que están de acuerdo en el divulgar y presentar informes. En el Fondo de Inversiones de Pensión del gobierno japonés, que son el fondo de pensiones más grande mundial, han estado de acuerdo. Tenemos que movernos hacia adelante. Nos han criticado, pero nosotros utilizamos un enfoque inclusivo. Yo entiendo lo que ha planteado mi amigo Mark Conning, que lo van a hacer obligatorio, el requerimiento de divulgación de informes. En Japón, cuando nos aprovechamos de la naturaleza de hacerlo de modo voluntario, ya que no asustaría al sector corporativo, ya que si es obligatorio no puede haber mala representación y no querían hacerlo. Y entonces lo más importante era involucrar tantos actores como fuese posible. Creo que ese fue el enfoque adecuado en aquel momento. Y con respecto a este grupo, de modo exitoso, fuimos los anfitriones de la cumbre estadística y queremos continuar con este trabajo. En octubre vamos a realizar la segunda cumbre en línea y continuamos promoviendo los requerimientos. Antes de esta sección, usted habló de los principios de la transición. Tengo entendido que hay algunos desacuerdos y discusiones con respecto a cómo aclarar y cómo específicamente aclarar las transiciones creíbles. Pero el gobierno japonés está estableciendo grupos de trabajo para adoptar principios de bonos de transición. Creo que estos esfuerzos están trayendo a más gente, haciendo que más gente forme parte del equipo. Aprecio mucho la taxonomía de la Unión Europea. Está estableciendo parámetros altos. Ellos quieren eliminar cualquier riesgo, por ejemplo, de greenwashing, de dar una impresión falsa, pero por otra parte siempre he dicho que
tenemos que tener flexibilidad para maniobrar, porque así podemos invitar a más gente a trabajar hacia este programa. No es adecuado utilizar el COVID-19 como ejemplo. Fuimos criticados al inicio. No tenemos medidas obligatorias de controlar el comportamiento de las personas. Pero si miramos atrás, creo que hemos hecho bastante bien, haciendo que más personas trabajen en colaboración sin tener que controlarlas. Yo creo que, quiero repetir, que cuando yo trabajaba para el Fondo de Inversiones de Pensiones del gobierno japonés, yo siempre quería que los agentes ejecutivos de política participaran. Por ejemplo, Fiona habló de la alianza de alcanzar emisiones cero neta. Fui invitado, pero fue difícil porque el gobierno no había establecido el objetivo de emisiones cero. Entonces, no podemos comprometer a las compañías, las carteras de activos que tenemos, que se comprometan a emisiones cero neta. El gobierno, todo el mundo tiene que apoyarnos y el mundo se está dirigiendo a esa dirección. Por una parte, es importante garantizar que cada inversión tiene decisión. Lo vamos a hacer lo más ecológico posible, pero al mismo tiempo siempre he pensado que no tiene mucho sentido esperar que los gestores de fondos grandes como el Fondo de Inversiones de Pensiones del gobierno japonés serán solo ecológicos. Es importante asegurarse de que debemos invitar a más personas que trabajen con esta agenda y programa, y es importante alinearnos en estos esfuerzos porque no tiene sentido para un fondo de pensión pública que se comprometa a lo que el gobierno no se ha comprometido aún. Es muy importante que el gobierno también participe. Lo último que quería decir es que nosotros queremos trabajar también con las Naciones Unidas. Obviamente, las Naciones Unidas han estado promoviendo las finanzas para el desarrollo sostenible y comenzar al nivel universal Naciones Unidas y después la Comisión Europea, Japón, Asia y los ejecutores de políticas a nivel regional. Y mientras más empujamos esta agenda, hará que los agentes reguladores sean más agresivos para alcanzar los objetivos de esta agenda. Tenemos que mirar esto desde todos los ángulos diferentes y Japón está tratando de tener liderazgo en esto, y entiendo también el enfoque de la Comunidad Europea, el cual va a promover e impulsar al sistema hacia adelante de diferentes. Gracias, Hiro. No hay duda de que las cosas han estado cambiando en Japón. Y me recuerdo cuando usted, en su trabajo en el pasado, la transición, es interesante ver lo que se ha estado haciendo durante estos últimos años. Es fantástico. Claramente hay mucho trabajo que hacer, pero he visto que Japón ha estado apoyando la plataforma de resistencia y esto es un cambio significativo. Escuchar de los planes de resistencia. ¿El gobierno japonés va a emitir algún bono ecológico ahora que Alemania lo ha hecho? He tenido discusiones con el Ministerio de Finanzas durante los últimos 3 años y ellos han mostrado menos interés porque en el entorno financiero actual es difícil, pero en el pasado han habido muy pocos gobiernos que han emitido bonos ecológicos. No emitir bonos ecológicos no era la minoría, pero siempre he pensado, es muy difícil darle o proporcionarle premios a los emisores, pero si continuamos construyendo este mercado, la cuestión de que
el que no emita bonos será penalizado. Creo que debe ser nuestro objetivo común. Yo le garantizo que Japón va a emitir un bono ecológico y también voy a ver si el gobierno británico incrementa la agenda. Gracias, Hiru. Martín, uno de los aspectos el programa de emisión de bonos, donde no solamente se habla del programa de emisión de bonos ecológicos, sino también permitir que el programa de la Unidad Europea se utilice en un área donde se puede invertir. Va a ser fantástico, va a cambiar la asignación de activos globales. ¿Puedo hablarnos más sobre la recuperación? Hemos invertido 200.000 millones de euros. La mayor parte de este dinero se va a invertir y para cumplir con los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea. Por tanto, la comunicación publicada por la Comisión es clara de que la taxonomía sería la herramienta que va a guiar esta inversión. Tenemos que garantizar también cómo este programa es apoyado por inversiones y también para inversiones la Unión Europea para proporcionar incentivos para el sector privado. Esto realmente, disculpen Martín, no escuchamos bien, pero es un punto importante. Yo creo que, volviendo a Fiona, le quiero preguntar a Fiona, ¿cuál es su opinión sobre lo que se ha dicho? ¿Qué usted dice? Lo que usted dijo extraordinariamente claro es que el dinero público no puede hacer lo requerido, debe ser una colaboración entre la Comisión, los Estados miembros, instituciones cooperativas e inversionistas. Y Hiro está diciendo que eso es lo que Japón ha estado haciendo. Es un marco diferente basado en cómo funciona el gobierno japonés. Fiona, esto parece que es una oportunidad de inversión significativa para los miembros. Creo que sí, pero para hablar de las cosas que se han hablado, es sobre todos trabajando juntos. Yo hablé de que Japón tiene el fondo de pensión más grande del mundo. No pudieron ser parte de la alianza porque no tenían las normativas del gobierno establecidas, donde el gobierno establezca esa dirección, el programa del 2050, y esto lo hace más difícil. Donde los gobiernos han establecido un objetivo y presentado direcciones claras, es más fácil para los inversionistas, que son los que se están involucrando y que deben entender a dónde van las cosas. Y tienen entonces las partes de esta arquitectura. Martin habló de la taxonomía, etc. Todo se debe de ver en un conjunto, no puede ser aislado. Una de las vías principales, uno de los trabajos principales que hemos realizado es la parte financiera, identificando, conocimos que no vamos a alcanzar emisiones cero netas, eliminando las emisiones de carbono. También tenemos que invertir para el futuro
invertir en las nuevas tecnologías, en las compañías del futuro, más que en energía ecológica, sino en otros sectores. Si los inversionistas se están comprometiendo a emisiones cero neta en el 2050, sabemos que necesitamos estas inversiones que estén disponibles. Es los negocios, los inversionistas, los gobiernos, los reguladores, todos deben de estar o formar parte de este debate para lograr estos objetivos, no solo, pero trabajando en colaboración sí podemos lograrlo más rápido. Y ese es el aspecto principal, el que necesitamos buscar en la transición, no solo los aspectos técnicos, es cómo trabajamos en colaboración para alcanzar los logros de la transición. Martín, usted tiene un plan, una versión de un plan de acción. Sé que usted no nos puede hablar y sé que va a ser presentado dentro de 2 meses, pero podemos esperar un incremento en la ambición de este plan. Esto es algo justo que yo y Fiona debemos esperar, tener esperanza. Creo que sí, tenemos una ambición muy alta. Sí, creo que la ambición debe ser incrementada por 3 razones. La primera es, hemos visto progreso alentador en el mercado, pero el progreso en términos de transición no es lo suficientemente rápido. El proyecto comenzó antes de nosotros establecer los bonos ecológicos europeos. Tienen que hacer mucho más trabajo para la transición y es la función del sector financiero apoyar los negocios y financiar programas ecológicos. La segunda razón es que tenemos que trabajar duro en la recuperación y creo que mencionó la importancia de ser resistente y trabajar más en definir los riesgos y la crisis que estamos enfrentando y cómo la interacción de estos riesgos diferentes pueden crear retos adicionales para el sector financiero e incrementar la magnitud y escala del programa y nuestra ambición. Hemos recibido respuestas de 250 unidades que quieren un programa más ambicioso. Tengo que decir, Fiona, que me alegro mucho de escuchar los planteamientos de Martín. Me da mucha esperanza. Creo que una de las cosas en las que debemos centrarnos es que no solamente que debemos actuar, sino que debemos compartir con la industria esta esperanza. Creo que esa es la historia de Japón en los últimos 2 años, que ha habido un cambio significativo del proceso de participación del gobierno y la voluntad de acción significativa. Esto es justo. Estamos en los últimos 5 minutos. Piense sobre los últimos 5 minutos. ¿Esto es algo razonable? Sí. Yo creo que es un comentario justo. Japón no ha tenido un enfoque visible como Europa, pero por debajo se ha realizado mucho y mucho ha pasado en los últimos 2 o 3 años, incluso hace meses atrás, cosas que pensábamos que era imposible, estamos recibiendo más apoyo para las mismas. Esto está ocurriendo de modo más voluntario y continuamos con este impulso. Leí el artículo de Nikkei y este año casi 300 compañías japonesas están tratando sobre riesgos relacionados con el clima.
y dijeron que iban a tomar esto en cuenta y lo harían de su propio modo. Y son los mejores ejemplos para cambiar a las mejores prácticas. Yo tengo esperanza, pero al mismo tiempo pienso que necesitamos que se establezcan ambiciones claras a un nivel alto para que podamos trabajar todos. Si usted considera como Japón se ha unido en liderazgo en los últimos años para abordar esta crisis, me da esperanza. Queremos invitar a tantos países en vías de desarrollo como podamos, que tienen dificultad con sus políticas y normas, y abordar una transición que sea justa para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible mientras abordamos los aspectos relacionados con el cambio climático. No es nada simple, pero tengo esperanza y voy a continuar trabajando y abogando por este esfuerzo, y todo el mundo en este panel, en diferentes ángulos, algunos trabajando a nivel regional y otros a nivel global o a nivel nacional en sus propias organizaciones. Para concluir, creo que Japón está mostrando esperanza de que podemos en efecto continuar cambiando, y probablemente estamos en el proceso de transformación más rápido de lo que la gente piensa. Y una de las cosas es que en Europa queremos tener más colaboración con Japón sobre el programa de finanza sostenible, y estoy hablando solo como miembro del grupo, no como parte de la comisión. Espero que en los próximos años podamos encontrar más formas de colaboración, especialmente sobre las transiciones del sector de manufactura, donde Japón es líder. Martin, ¿es correcto lo que dijo? Es absolutamente bien. De alguna manera, usted ha escuchado mucho. ¿Qué usted considera sobre el trabajo de ahora en el futuro? ¿Cuáles son sus comentarios sobre la próxima etapa en la transición? Muchas gracias, es muy interesante. Yo creo que la próxima fase deberá ser intentar no gastar el dinero, sino invertirlo en transiciones a un mundo sin emisiones de carbono. Esto significa que tenemos que tener que todos participen. El año pasado vimos un involucramiento del sector privado como nunca antes en la lucha contra el cambio climático, pero creo que debemos trabajar todos en colaboración, todas las compañías, todos los inversionistas ya tienen en sus propios programas la necesidad de la transición y que será competitiva para ellos, etcétera, etcétera. Pero ahora necesitamos cambiar el bote a la dirección correcta, estableciendo nuevas colaboraciones. Y Climate Bonds va a ser uno de nuestros colegas en su trabajo de finanza ecológica. Es retador, pero estoy hablando desde el punto de vista optimista y no pesimista. Creo que estamos a tiempo de garantizar que las cosas sean corregidas. Gracias, John. El sector financiero nuestra ambición sobre la transición es que dentro de 5 años la transición será mucho mejor. Por el momento, el sector financiero tendrá estas herramientas a su disposición para utilizarlas. Transparencia. La pregunta que tenemos es cuán exitoso vamos a ser. Depende de cómo usemos estas herramientas fundamentales.
Fiona. Bien, cuando comenzó la crisis de COVID-19, muchísima gente dijo, vamos a sacar de la agenda el clima y la sostenibilidad. Pero fue todo lo contrario. En efecto, las personas que no habían entendido las cosas en las que habíamos estado trabajando durante muchos años, finalmente entendieron la interconectividad entre las cosas, que para tener una economía saludable debemos tener gente saludable y un planeta saludable para promover las cuestiones de sostenibilidad. Adelante, ahora estoy aquí y en Londres, y Cheche dijo que no debemos desperdiciar una buena crisis, tenemos que garantizar que no dejamos o desperdiciamos una buena crisis, entre comillas, y que promovemos esto. Creo que es una buena oportunidad. Cada gobierno y cada país en el mundo lo que debe hacer en los próximos 5 o 10 años es crear empleos, y podemos crear los empleos fabulosos para el futuro que necesitamos. Pueden haber muchos más empleos en la economía ecológica, en sectores de la economía ecológica. Podemos estimular también la economía al mismo tiempo que creamos oportunidades y empleos y creación de empleo es lo importante, y los gobiernos deben de hacerlo y que debemos ser parte de la creación de estos empleos. Y la transición creo que es extremadamente importante también. Y para resumir, debemos todos trabajar en colaboración, los gobiernos, los reguladores, los negocios y los inversionistas, trabajando en colaboración para no perder la oportunidad de esta crisis. Esas últimas observaciones fantásticas. Gracias, Fiona. Gracias por participar con nosotros en la conferencia de transición de bonos ecológicos de clima. No hay duda que el futuro tiene que ser sobre transición, y transición rápida también. Esos comentarios han sido fabulosos, y su prognosis. No podemos hacer esto sin que las corporaciones, los gobiernos y los inversionistas trabajen en colaboración. Todos debemos trabajar en colaboración. Y si es necesario, lo principal es trabajar conjuntamente. Esa debe ser la forma hacia el futuro. De otra forma no habrá el futuro sostenible para nuestros hijos. Muchísimas gracias por estar con nosotros a todos. Gracias a Martín, Fiona, Manera, Giro y el gobernador del Uruguay. Dentro de 30 minutos comenzamos la última sección del día. Cada día, la última hora al final, es para hablar sobre las implicaciones para los bonos, cómo se ve el futuro. Emisores, inversionistas van a estar hablando entre 30 minutos sobre lo que han escuchado. Gracias por participar a todos ustedes. Gracias. Espero alcanzar el futuro que deseamos todos. Gracias.